Bueno, y qué alegría que estemos conectados, porque recuerden que la Biblia dice que donde dos o tres en su nombre estén, ahí estará la presencia del Señor. ¿Vale? Y aquí vemos personas conectadas, listas para compartir un corto espacio, bastante productivo y bastante enriquecedor, porque el objetivo es que meditemos juntos en la palabra, aprendamos y crezcamos, ¿vale? De la mano. Y también para los que van a estar viendo esta grabación en el canal de YouTube, pues fenomenal, porque el objetivo es que mucha gente pueda compartir este espacio, bien sea en momento real o en un momento virtual durante la grabación, para que juntos aprendamos y crezcamos y edifiquemos nuestra vida y podamos también compartir esto para edificar muchas más vidas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. ¿Ustedes sabían que la Biblia nos enseña sobre un mandamiento que es superior a todos? Existe el gran mandamiento y ese mandamiento, sí, es el verdadero cimiento o fundamento de nuestra fe. Y es importante que tengan eso muy en claro. Es curioso cómo en la actualidad hay muchos creyentes que enfatizan o priorizan ciertos mandamientos o legalidades, pensando que si yo me congrego, entonces cumplo un mandamiento superior a este. Si yo no robo, si yo ayuno, si yo leo, si yo oro, si yo obedezco al pastor, si yo, no sé, me levanto a las 3 de la mañana. Una serie de ritos y mandamientos y legalidades donde piensan que si hacen esa específica acción, entonces ya eso es un mandamiento válido o un mandamiento súper importante para Dios. Y sí, aunque el objetivo de que saquemos el tiempo para obedecer a Dios vale y es importante, existe un mandamiento superior a todos. Entonces yo quiero que ustedes dimensionen que existe un mandamiento superior a todos, superior a que te congregues, superior a que le obedezcas al pastor o al líder religioso, superior a que leas Biblia, superior a que ayunes, superior a que no mates, superior a que no adulteres, superior a todos, 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 todos los mandamientos. Hay uno que le gana, ¿vale? Y quiero que juntos vamos a indagar la Biblia y vamos a aprender. Por eso siempre le digo a la gente, tengan esta herramienta en la mano para que no me crean a mí. Yo no, yo les voy a sacar todo lo que está aquí escrito y ustedes tienen que confirmarlo porque el objetivo no es que simplemente ciegos sigan lo que alguien dice, sino que ustedes validen de que sí está escrito, ¿vale? Y siempre los invito a eso. Tomemos nota, yo veo las camaritas encendidas, qué bueno porque me alegra ver cámaras encendidas, ya que me gusta conectar con las personas viéndoles al rostro, viéndolos cómo aprendemos juntos, ¿ok? Entonces, comencemos con el gran mandamiento, el verdadero cimiento de nuestra fe. Para eso tenemos que entender que dentro de nuestra fe hay un fundamento inmovible, ¿sí? No hay nada superior a este fundamento y para ello vámonos rápidamente al libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 20, 21 y 22. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? El apóstol estaba mandándole una carta a Éfeso, la iglesia de Éfeso, por eso es a los Efesios, ¿sí? Esta ciudad estaba llena de templos paganos, ¿sí? Esa ciudad, como podemos ver, no era judía, entonces tenía muchos templos para diferentes dioses o deidades. Y Pablo les estaba enseñando a los creyentes que se estaban transformando al Evangelio que el verdadero templo no era una estructura física, ¿sí? Sino que era una comunidad fundada en Jesucristo. Que el templo éramos nosotros cuando nos congregamos o cuando estamos meditando en la palabra, nuestro cuerpo, nuestro corazón, sí conforma el templo verdadero de Dios. Hoy en día, como en el momento de Pablo también, hay mucha gente que no entiende que el fundamento es Cristo, como dijo el apóstol, y que sobre ese fundamento nosotros comenzamos a construir ese templo que somos nosotros, que es nuestro corazón. Mucha gente aún piensa, como lo pensaba la iglesia de Éfeso en ese momento, que lo importante para Dios era un templo físico.
Hoy en día la gente dice, no, en la congregación tal, que se llama Iglesia Pepito del Cielo, Cascadas del Paraíso. Entonces le ponen la fe, que le ponen el corazón y también se aferran a conceptos de iglesias físicas cuando el apóstol aquí nos enseña que lo más importante no es un templo y que no debemos estar aferrados a un templo, sino que debemos edificar nuestra vida a través de Jesucristo mismo, comprendiendo que nosotros somos el templo. ¿Cómo nosotros trabajamos un templo? Pues tratando de mejorarlo. Tú, un templo, cuando ustedes van a un lugar muy bonito, un castillo, un palacio, un templo también religioso, ustedes ven que se mantiene limpio, se trata de poner las mejores decoraciones, se trata de que se vea bonito. Asimismo, en nuestro corazón y nuestro cuerpo para Dios, un templo. Por eso debemos trabajar en nosotros mismos antes que otra cosa. Y eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol. Sin embargo, él hablándole a Éfeso también habla con los corintios. Vamos a ver qué más dice el apóstol. En Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Quiere decir que Pablo fue el que comenzó a compartir el evangelio a los gentiles y él está creando como el cimiento, está creándole el camino, abriendo camino para los que no conocían de Jesús, ¿sí? A quienes no iban a conocerlo porque el Señor Jesucristo llegó a Israel, a Judea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fuera de Israel, fuera de Judea, pues nadie iba a conocer a Jesús a menos de que alguien abriera el camino. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que él estaba poniendo un fundamento, le estaba dando a conocer el fundamento que es Cristo, y dice, y otra edifica encima. Quiere decir que después de que Pablo comenzó a predicar, otra gente pues también estaba predicando, estaba ayudando a edificar el evangelio. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, tengan cuidado cómo ustedes agregan a lo que yo les estoy enseñando o a lo que dice el evangelio, lo que nos enseña el Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es lo que acontece? Porque aquí estaba diciéndole Pablo a los corintios que si en Éfeso vimos que la gente estaba idolatrizando un templo físico, unas cuatro paredes, que porque hoy en día pasa que no, que es que mi iglesia, que es que mi iglesia, y le ponen una idolatría a una iglesia, en este caso, Pablo estaba hablando con los corintios porque ellos estaban yéndose a otro extremo, donde Pablo enseñó el evangelio y mostró el fundamento que es Jesucristo mismo y sobre ese fundamento comenzamos a edificar nuestro templo, que es el corazón de nosotros. Sin embargo, la gente dejó por un lado el fundamento de Jesucristo y se puso a poner el ojo en los predicadores que sobreedificaban, ¿sí? Porque entonces ahora los de Corintios estaban creando bandos y separándose diciendo, miren, yo sigo a Pablo, yo soy de Pablo, yo soy equipo Pablo. Y otros decían, no, pues yo soy equipo Apolos. Apolos era otro predicador muy, muy, muy importante. Entonces yo soy equipo tal predicador, yo soy equipo tal líder, tal apóstol. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día la gente no solamente tiene su mirada puesta en un templo, en una iglesia física, una congregación física de cuatro paredes, sino que también pone sus ojos, su corazón en un predicador, en un líder religioso, en tal pastor de la moda, en tal líder de su iglesia, y ya sobre esos dos se fundamenta, miren lo que pasa, fundamentan su fe y justifican que está en el Señor y están equivocados. Porque cuando ponen un ser humano y cuatro paredes sobre el fundamento, ustedes van a ver eso reflejado en sus vidas. Comienza el fanatismo religioso, el fanatismo exagerado, la gente que no mira a Dios, sino que siempre juzga, acusa, porque repiten todo lo que su líder les está diciendo, todo lo que su pastor les dice sin pensar. Esa gente es la que no está dentro del fundamento. Sí, porque movieron su fundamento y en vez de poner a Jesucristo como fundamento de su vida y de su fe, y construir su templo, su corazón sobre ese fundamento, están poniendo como fundamento o su congregación o su iglesia con su pastor o su líder y sobre ellos edifican. ¿Y qué pasa? Cuando los decepciona esa iglesia, esa comunidad, ese pastor o esa congregación, se les derrumba la vida y después no saben ni para dónde agarrar, porque desafortunadamente su mirada está puesta donde no tiene que estar y su fe la fundaron y la cimentaron donde no tenían que hacerlo. Por eso Pablo estaba corrigiendo a la gente que ese fundamento es Jesucristo mismo y que nosotros debíamos comprender
que el fundamento siendo Jesús, ese fundamento donde se cimienta todo, ¿sí? Sobre él construiríamos nuestro templo, que es el corazón, y sobre ese fundamento no hay nadie más importante, ni una congregación física de cuatro paredes, ni un pastorcito, apostolcito, quien se quiera denominar, señora, señor, hombre, mujer, porque ahí ya cuando los ojos y el corazón se comienza a poner sobre eso, perdimos el paseo, dirían en Colombia. Ahora, escuchando a Pablo, sí, que fue un apóstol muy importante, que nos está hablando sobre el fundamento siendo Jesús, lo más importante, porque sin fundamento no hay fe, sin fe y sin fundamento no hay nada. Vamos a escuchar de nuestro Señor Jesucristo sobre el tema de los templos y la adoración. ¿Por qué? Porque a raíz, miren lo que pasa, es una cadena y todo tiene que ver con el gran mandamiento, pero si no entendemos el fundamento, si no entendemos el cimiento, no podemos entender por qué el mandamiento es tan importante. ¿Sí me entienden? Entonces, el Señor Jesucristo va a hablar sobre el tema de la adoración, ¿sí? Sobre adorar a Dios. ¿Por qué? Porque como desde esos tiempos la gente estaba completamente desviada de la verdad, a raíz de que ponen su fe o su corazón o su creencia, su esperanza, su amor, su fidelidad, su todo, lo derraman en un templo físico pensando que si adoran a Dios ahí es el único lugar donde Dios se va a manifestar o donde Dios les va a hablar o donde Dios les va a mostrar el camino. Entonces, vamos a ver qué dice el mismo Señor Jesucristo sobre el tema de los templos, sobre el tema de adorar, sobre el tema de buscar a Dios en un lugar específico, porque hay gente que dice, si no es en mi iglesia, no es en ningún lado, si no es en mi congregación, no está Dios, somos la única. Todos dicen lo mismo y es contradictorio. ¿Pero por qué? Porque el fundamento no está donde tiene que estar. La fe no la tienen cimentada en el fundamento. La fe la tienen cimentada en una congregación, en una comunidad o en un líder religioso. Y por eso escuchan ese concepto de que este es el único lugar, aquí es donde Dios se congrega, si no es aquí no es en ningún lado, tienes que meterte aquí en las cuatro paredes, si no estás aquí o en cualquier lugar de cuatro paredes adorando a Dios, Dios no va a estar contigo. Todo eso está fuera de lo que el mismo Dios nos enseñó, de lo que el mismo Señor Jesucristo nos estaba enseñando. Vamos a ver qué habla sobre la adoración auténtica, ¿sí? El Señor Jesucristo dice en Juan 4, versos 20 al 24 lo siguiente. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, este versículo nos habla sobre, nos narra la historia del Señor Jesucristo hablando de la mujer samaritana. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a mirar, vamos a entrar en contexto. El Señor Jesucristo estaba viajando de Judea a Galilea y pasó por Samaria. Sí, y se detiene en Sicar, un lugar junto al pozo de Jacob, que podemos leer en Génesis. Entonces el Señor en su trayectoria llegó hasta ese pozo. Ahí conversa con una mujer samaritana, que en esos tiempos un judío, ¿sí? Acuérdense, para los que no saben o los que no recuerdan, Israel en la época de los reyes se dividió en dos partes, el norte y el sur, ¿vale? Según la ley desde Moisés, en el único lugar donde se podía adorar al Señor era en Jerusalén, en el templo. Pero cuando se divide, el templo estaba en el sur, en Judea. Cuando se divide el norte y sur, Israel y Judea, se divide así, entonces los de abajo no se hablaban con los de arriba, así de sencillo. Los judíos no hablaban con samaritanos porque los judíos del sur, los que estaban en Judea, donde supuestamente desde Moisés eran los puros porque tenían el templo original, ¿sí? Los del norte comenzaron a adorar a Dios en otro sector porque pues como estaban enemistados no iban hasta Jerusalén, que esa fue una gran razón por la cual se dividió, ¿sí? Aunque adoraban al mismo Dios, no se hablaban entre el mismo pueblo. Y los judíos veían con mala gana, por decirlo así, o discriminaban a los samaritanos porque no los consideraban judíos puros, no los consideraban israelitas puros desde el exilio, ya que ellos eran una mezcla entre extranjeros y judíos del norte, a raíz de los exilios y toda la cuestión.
Entonces, por eso los judíos del sur no hablaban con los del norte. En este caso, el Señor Jesucristo, siendo un judío, hablando con un samaritano, pues era muy raro, especialmente un hombre con una mujer. Porque pues también acuérdense que en ese tiempo el hombre era superior a la mujer y la mujer era muy discriminada. Entonces, con el solo hecho de que el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana, nos muestra el amor incondicional con Dios, que no discrimina. Miren que el mismo Señor Jesucristo no discriminó. Hoy en día mucha gente se llena la boca de versos y de Jesús y de amor a Dios y mantienen discriminando, pero vemos que están muy lejos del fundamento. Vemos que están muy lejos de adorar a Dios, porque eso es lo que vamos a tocar aquí, la adoración a Dios, porque ni el Señor Jesús discriminaba. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? El Señor está hablando a la mujer samaritana sobre la adoración a Dios porque ella le está preguntando en el verso, los versos que acabamos de leer, que es que dónde se adora a Dios, porque ella estaba preguntando, ¿no? Pues, ¿en qué lugar está correcto adorar a Dios? ¿En el norte o en el sur? Entonces el Señor le estaba diciendo que es que llegará el momento en que ni el norte, ni el sur, ni ningún templo físico sería el lugar de adorar a Dios porque Dios está buscando adoradores de espíritu y de verdad. ¿Sí ven lo que dijo? No llegará el momento en que deben depender de un templo físico para adorar a Dios. Pueden adorar a Dios y comenzarán a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces vemos que esto está muy de la mano con lo que Pablo estaba enseñando. Y estamos viendo que el mismísimo Señor Jesucristo está diciendo esto de sus labios. Y Pablo lo confirma muchos años después. Si ven cómo hace ejemplo, que no pongan sus ojos en un templo físico, que no dependan de un templo físico. Ahora, no estoy diciendo que congregarse sea malo y que se hagan enemistades con sus congregaciones o sus líderes. No, lo único que enseña la Escritura, porque lo estamos viendo juntos, es que el Señor no necesita que tú dependas de cuatro paredes para adorarlo. Y el fenómeno muy común de hace muchos siglos en adelante con el tema de los creyentes en el Señor es que la gran mayoría de creyentes, a raíz de un adoctrinamiento religioso, se les inculca una dependencia para adorar a Dios en un lugar físico. De lo contrario, no sienten que Dios se le va a manifestar fuera de ese lugar. A mí, por ejemplo, me expulsaron de la iglesia donde yo me congregaba desde los 14 años, me expulsaron a los 23 años, yo iba 7 días a la semana, yo subía al púlpito, yo tenía labores, yo ministraba en muchas de las iglesias porque son muchas sedes que tienen o congregaciones, corrijo, porque la iglesia es un término muy grande para apuntárselo a una sola congregación. Y eso lo tocaremos en otro tema, ¿no? Entonces, esa entidad o esa congregación o esa franquicia, ¿sí? Me expulsan, ¿vale? Por X y Y motivo, yo cometí errores, pero lo bonito es que en vez de corregir con amor, como enseña la Biblia o enseñar, pues lo más fácil es expulsar cuando alguien de pronto no se quiere someter al adoctrinamiento, que fue lo que pasó conmigo. Y cuando me expulsan, pues a mí se me había adoctrinado que ese era el único lugar que Dios se manifestaba, no existía otro. ¿Cómo creen que yo me sentí? ¿Cómo creen que yo me sentí cuando me dicen aquí no puede volver? ¿Sí? Pero ¿qué me tocó hacer? Aplicar lo aprendido. Yo aprendí mucho ahí, gracias a Dios. Fue un pasaje, fue un proceso que me ayudó. Y después con el camino y con la comunión con Dios aprendí a desechar lo que no me servía, que se me había impuesto con adoctrinamiento religioso y después comencé a entender cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero yo llevo ya más de casi 10 años sin ir a una congregación y no la necesito. No porque me sienta superior, no porque sea el superhéroe de la religiosidad, no, porque aprendí que la adoración a Dios depende primero dónde está mi fundamento y dónde está mi cimiento. ¿En quién tengo yo fundamentada mi fe? ¿Dónde tengo firme mi cimiento? ¿Y quién es mi cimiento? Y entendiendo quién y dónde tengo mi fe fundamentada, pues entonces sé adorar en espíritu y en verdad sin dependencia de cuatro paredes. Cuando no tienes cuando no te dan otra opción, porque te sacan y te echan, sí, hay gente que por esa adicción, porque es una adicción a raíz de un adoctrinamiento, van y buscan otra congregación y van y buscan otra porque desafortunadamente no han aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que es malo congregarse? No, no es malo congregarse. Pero de que es necesario y fundamental para adorar a Dios, no, tampoco. En ese orden de ideas, vamos a entender o hablar un poco sobre el peligro del legalismo y el fanatismo. Mateo 6, versos 5 al 6. Y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Elías, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ese es el famoso Sermón del Monte donde el Señor Jesucristo critica la religiosidad ostentosa, ¿sí? Y está enseñando claramente que el Señor no busca shows, el Señor no busca apariencias, que el mismísimo Dios no está pendiente de cómo oras y dónde lo haces y quién te ve, porque los escribas, los directores de la ley, los que se suponían que tenían el conocimiento de la ley de Dios en ese entonces, como los fariseos, los escribas, ¿sí? Ellos lo que hacían eran puro show, para que la gente los viera y vieran qué tan santos y tan puros y tan maravillosos eran, cuando en realidad lo que eran unos dictadores que oprimían al pueblo con pura religiosidad y con puro fanatismo. Y el mismo Señor los está corrigiendo y le está enseñando al pueblo, ¿los ven? Ustedes los ven a esos que andan orando así en las sinagogas y en las calles para que los vean. Ya tienen su recompensa. Querían que los vieran, ya los vieron, pero con Dios no tienen nada más. Hoy en día, en este mundo de redes sociales, en este mundo tan lleno de apariencias en muchas áreas, mucha gente piensa que publicando versículos bíblicos, repitiendo los versos en frases, en videos, ¿sí me entiendes? Aparentando santidad pura. Entonces ya con eso pues están cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos como seres humanos. Y el Señor les está diciendo que pues están muy lejos de eso, porque tanta apariencia no lleva a nada, ¿ok? Hoy en día, si ustedes no se han dado cuenta, existe muchísima gente que se autoproclama cristiana, creyente, servidora de Dios, el apóstol líder Pablo, superhéroe, Power Ranger, el super duro de los duros en la Biblia, como se narraría, ¿cierto? Ustedes los van a ver allá que esos están, tienen el WhatsApp del mismísimo Dios en el teléfono. Así ustedes van a ver a mucha gente y sus seguidores y su séquito de que siguen a esas gentes, ¿no? Pero se llenan la boca de versos bíblicos y a la hora de la hora lo que hacen es puro show y muestran, pero a la vez critican, oprimen, imponen su fe, porque si no crees como yo creo, pues estás mal. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos en ese tiempo eran esos legalistas, los escribas eran esos legalistas como hoy en día que son los extremistas. ¿Ok? Que se creen muy santos y muy apartados y muy cercanos a Dios, pero que con sus hechos demuestran todo lo contrario. Y el Señor no estaba criticando a las prostitutas. Si ustedes leen la Biblia, el Señor no estaba ni siquiera juzgando y condenando a las prostitutas o a los cobradores de impuestos o a los que supuestamente estaban enfermos, porque en ese entonces también la enfermedad era supuestamente desde Moisés en adelante, cuando alguien tenía una enfermedad era un castigo de Dios, bien sea porque el abuelo o el tatarabuelo había cometido un pecado. ¿Sí me entienden? Y el Señor ni siquiera los estaba criticando, juzgando, acusando a ellos. Él literalmente reprendía, es la palabra, a los religiosos fanáticos, los fariseos. Hoy en día, ¿cuánta gente conocemos que, pues desafortunadamente, están cubriendo el rol del fariseo? Se llenan la boca de Dios justificando sus maldades, su maldad o su rechazo, su odio, ¿sí? Pero en el nombre de Dios, ¿no? Porque es que Dios no quiere que hagamos esto. Aquí el Señor lo está enseñando muy claro, el legalismo y el fanatismo es muy peligroso, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque su fundamento, ¿dónde está el fundamento de su fe? ¿Quién sabe? Porque tienen su fundamento puesto o en un adoctrinamiento que se inventó un ser humano, tienen su fundamento y su fe puesta en un ser humano que es un líder o su pastor o lo que sea, y en unas cuatro paredes que le ponen el título de una franquicia y todo el mundo se pone la camisa de esa congregación y vamos en contra del resto porque yo tengo la razón y la verdad. Y vimos hasta ahora hemos visto que eso está completamente fuera de la Biblia, pero es lo que hoy en día se ve. ¿Y qué tiene que ver eso con el gran mandamiento? Bueno, ahora sí prepárense, porque vamos a comprender que por no entender lo que acabamos de mencionar, todos estos ejemplos y estas
estas instrucciones, es imposible cumplir con el gran mandamiento. Y recordemos que en la Biblia nos va a enseñar el mandamiento que le gana a todos los mandamientos, porque los legalistas fanáticos dicen es que si las mujeres abortan, entonces esos se van para el infierno. Si los seres humanos tienen preferencia sexual contra el mismo sexo, perdón, entonces van para el infierno. Y que si adulteran, van para el infierno. Y si roban, van para el infierno. Y si ven Disney Channel, van para el infierno. Y si toman café con una taza roja, pues van para el infierno porque el color es del diablo. Y así hay gente que le pone tantos mandamientos y le ponen ley sobre la ley como los judíos, como los fariseos y los escribas, que se inventaban hasta sus propias leyes y le agregaban el toquecito de ellos y se la querían imponer al pueblo a la fuerza. ¿No les parece familiar o conocido lo que está pasando hoy en día en muchos lugares del mundo? Y veamos que, según la mismísima Biblia, está completamente equivocado, están completamente fuera de contexto, no están ni siquiera aplicando lo que está escrito. Y el fundamento, corrijo, y el gran mandamiento va a enseñarnos que todo lo que la gente dice que es importante, pues nunca va a ser más importante que esta gran ley que nos va a poner, nos va a enseñar el mismísimo Señor Jesucristo. Vámonos directamente al gran mandamiento en el libro de Marcos, capítulo 12 versículo 29 al 31. ¿Sí? Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué estaba pasando en este versículo? Pues precisamente los fanáticos religiosos, extremistas, aquellos que tenían la ley, los maestros de la ley, ¿sí? Que eran los fariseos, los escribas, etcétera, ellos practicaban o ellos predicaban 613 preceptos. 613. Y esos 613 preceptos, que podrían ser traducidos hoy en día como mandamientos, se los querían imponer a la fuerza del pueblo, aunque ellos no los aplicaran. Ellos podían imponerlo, pero no tenían que aplicarlo. Es lo que pasa muchas veces hasta en la actualidad. Entonces ellos querían poner a prueba al Señor Jesucristo a ver si él sabía cuál era el gran mandamiento. Que se lo podemos, esto que dijo el Señor Jesucristo sobre amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente y tus fuerzas, pues lo podemos ver en Deuteronomio, cuando el pueblo salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y estaba en el desierto, que ahí se les enseñó ese mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y querían saber si ese que es el gran mandamiento de ellos, que se les había enseñado desde Moisés, se lo sabía el Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, sí, efectivamente, ese es el gran mandamiento, pero el segundo es semejante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante. ¿Por qué el Señor nos está diciendo que el segundo mandamiento es semejante al primero? Porque para aplicar el primero para aplicar el primero hay que aplicar el segundo. Y dice que tendrás que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde viene una gran parte importantísima en esta sesión, en esta conversación, en este estudio que estamos haciendo juntos, es, miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, gente que dice, no, pero Pablo dijo tal cosa, pero Pedro, el Señor Jesucristo le gana a Pedro, Pablo, Superman, Power Ranger, Batman, Robin y a todos, porque pues sabemos quién es el fundamento. ¿Sí me entienden? Y a veces agarramos las palabras de otro como si fueran más importantes que el mismísimo Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con esa gente que tanto habla de Dios, pero le gusta como por conveniencia agarrar palabras de otro para poder navegar y justificar sus agendas personales. El Señor Jesucristo dijo, amarás a tu Dios como a ti mismo. Y yo quiero dejarles una reflexión hoy en día. Para tú amar a Dios con todo tu corazón tienes que amar a tu prójimo, pero para amar a tu prójimo tienes que amarte a ti mismo. Y la pregunta es, ¿tú te amas a ti mismo? Porque si no te amas a ti mismo, no vas a saber amar a tu prójimo y por ende no vas a poder saber amar a Dios.
Y el amarte a ti mismo no es narcisismo o egocéntrico de mi parte decir que tienes que amarte a ti mismo, porque no es el objetivo, a eso no se refiere el Señor Jesucristo. No se refiere a que eso es amarte a sí mismo. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay muchos, vamos a poner unos cuantos. Digamos que tú eres una persona que desafortunadamente por malos hábitos de no hacer ejercicio, de no comer saludable, de no dormir las horas adecuadas, pues sufres de patologías, enfermedades, sobrepeso, etcétera, porque ya estás un poquito más allá de los 50. Entonces tú tienes malos hábitos y esos malos hábitos están destruyendo tu templo. Vimos, por eso era tan importante entender lo del fundamento al inicio. Porque nos está mandando la enseñanza bíblica, el apóstol estaba enseñándonos que el fundamento sí es Jesucristo, esa es la piedra angular, lo más importante y el centro de nuestra vida sí es, ese es el Señor, ¿vale? Y sobre ese fundamento, el Señor se volvió nuestro fundamento, la base de todo, y ahí comenzamos a construir nuestra vida, sobre el Señor Jesucristo construimos nuestra vida, nuestro templo, y el templo es este cuerpo, pero a veces esas personas que no se cuida su salud, piensan que, no, pues es solamente espiritual. No, es físico. Es muy físico porque el cuerpo no te lo regaló el diablo. Hasta donde yo sé, tú no naciste porque el diablo te dio cuerpo. Entonces dijo, no, pues el diablo te da el cuerpo y Dios te da el alma. Así no funciona. El Todopoderoso tuvo misericordia de ti, te generó un cuerpo, te dio salud, te dio todo un sistema inmunológico, gastrointestinal, cardiovascular, te dio toda esta belleza de cuerpo porque es una máquina hermosísima. Y por malos hábitos decidiste echarla a perder. Entonces no te amas a ti mismo. Entonces, si tú no sabes amarte y ya te autodestruyes por malos hábitos, entonces por no saber hacer eso, tú piensas que comer mal y no hacer ejercicio y tener malos hábitos está bien porque es lo que tú piensas, se lo vas a inculcar a tus hijos, se lo vas a inculcar a tus nietos, hasta que de pronto uno de ellos despierte y se dé cuenta que eso está mal. De lo contrario, lo estás infectando de tus malos hábitos por no saber amarte a ti mismo. Esa es una parte importantísima que debemos tomar en cuenta sobre el amor propio para aprender a amar a nuestro prójimo, para aprender a amar a Dios, porque los hábitos destructivos no solamente nos destruyen a nosotros, valga la redundancia, sino que destruimos o infectamos a nuestro prójimo, y si lo infectamos al prójimo le hacemos daño, por ende no lo amamos tampoco y no amamos a Dios. Eso es, por ejemplo, con el tema del cuerpo. Vamos a ir un poquito más profundo del amor propio. Voy a poner, por ejemplo, mi experiencia personal. Yo en mi adolescencia, especialmente cuando conocí de los caminos de Dios a mis 14 años, yo entré en un fanatismo extremo. Y desafortunadamente, mi familia pues no había entrado en este camino por varias razones. Por ejemplo, mi mamá, pobrecita, se quedó sola en este país conmigo de 14 años y con mi hermano de 6 y le tocó buscar cómo sacarnos adelante. Ella tenía varios empleos, limpiando oficinas, cuidando personas, haciendo diferentes cosas para subsistir y su mentalidad pues de pronto y su cansancio físico, mental y estrés de sacarnos adelante, pues yo hoy en día entiendo que no le daba cabeza de pronto para buscar un lugar para congregarse, como yo, que sí me congregaba 7 días a la semana en ese momento. Igual mi hermana tenía su proceso, mi hermano estaba muy chiquito, mis sobrinos estaban muy chiquitos, mi papá que era el único que de pronto me entendía vivía en otro país. Mi abuela que vivía con nosotros era de las tibias, ¿no? Un día estaba súper dedicada a la congregación, a lo espiritual y después otro día se desaparecía y así sucesivamente. Pero total, la cuestión viene a ser esta. A raíz de mi fanatismo, porque yo era el que me congregaba 7 días a la semana, y mi familia no, y el adoctrinamiento que se me metía en la cabeza en ese lugar, pues yo comenzaba a interpretar pues que si ellos no se congregaban no amaban a Dios, y si no amaban a Dios estaban en contra mía. Porque si no es como yo digo, y si no es como me enseñaron, y si no es como yo aprendí, pues entonces a mí si no me entienden, pues tampoco entienden a Dios y están mal. Y yo generaba muchas peleas, conflictos, rabias y situaciones muy incómodas en mi familia, pero también cabe destacar que ellos en su tiempo también me buscaban el ladito, porque no me podían ver tranquilo sin de pronto a causarme el estrés de yo explotar porque yo tenía un temperamento bastante fuerte.
y se me salía así. Entonces me molestaban a propósito para yo explotar y yo caía, yo explotaba y eso se armaba un problema. No, no. Pasa el tiempo, me doy cuenta pues que eso no está bien. Aprendo poco a poco que no está bien. Ya cuando me expulsan de la iglesia, pues ya había pasado por muchos procesos. Ya me estaba conciliando con mi mamá, mis hermanos, sí, con mi familia en medio de salir de ese fanatismo. Pero yo guardaba mucha vergüenza, mucha culpabilidad, ¿sí? Por de pronto no haber aprendido antes. Yo guardaba culpabilidad por haber ofendido y lastimado emocionalmente a mis familiares con lo que yo decía o como, por ejemplo, yo reaccionaba con ellos. Yo me sentía sucio, me sentía indigno, no era un sentimiento bonito. Y hasta que yo no aprendí, miren lo que pasó, el amor propio. Hasta que yo no aprendí a interiorizar y saber amarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir amarme a mí mismo en este ejemplo? Pues no era que yo me aplaudía y me decía qué bien y pues no importa, Dios te ama, sigamos creando caos y siendo groseros, no. Era aceptar mi condición imperfecta, porque yo era el que me congregaba 7 días a la semana y era el más imperfecto. Pero yo tuve que aceptar mi condición imperfecta. Aceptarla no es aplaudir mis errores y seguir cometiéndolos. Aceptarla es decir, acepto que soy imperfecto. Acepto que cometo errores y acepto que debo pedir perdón y mejorar y crecer y cambiar. Acepto. Y lo que yo ya hice, pues no puedo remediarlo, sino que puedo solamente hacer algo al respecto sobre lo que viene hacia futuro, en mi presente y hacia adelante. Hoy en día mucha gente por no saber hacer ese proceso de amarse a sí mismo, porque hay personas que de pronto, mi ejemplo es muy infantil, por decirlo así, pero hay personas que han adulterado contra sus esposas, han cometido errores bastante fuertes, robado grandes cantidades de dinero, fraudes, no sé, imagínense lo que se quieran imaginar, lastimado a su familia, engañado a sus seres queridos, ¿sí? Se hace la situación que sea. Muchos, a raíz de sus acciones equivocadas o errores, pecados, como lo quieran llamar, del pasado, cargan una culpabilidad que los limita y que los frena a ver el futuro y disfrutar su presente para crecer, porque viven aferrados al pasado. Y estar aferrado al pasado también afecta a su entorno, porque contamina a su alrededor. Pero entonces si vemos como el verdadero amor propio no tiene nada que ver con yo aparentar perfección y que nadie vea mis errores y no importa el daño que yo haga, no, es saber aceptar que me equivoqué, saber aceptar que soy imperfecto, saber aceptar pedir perdón, pedir excusas, mejorar mi camino y en ese proceso ir cambiando para bien. Eso es amarte a ti mismo, para que puedas amar a tu prójimo, para que puedas amar a Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo no está diciendo, es que tú tienes que amar solamente a los que se congregan contigo. No. Él no está diciendo, tú tienes que amar a los que piensan como tú. No. Él está diciendo, tú tienes que amar al prójimo que acepta todo lo que tú dices y se somete a tu dogma o a tu religiosidad. No. Él está diciendo tu prójimo genérico, general, plural. Quiere decir que amar a tu prójimo como a ti mismo no es, no, pues yo amo a la gente que se congrega conmigo. Eso es muy fácil, eso es muy bonito. Yo solamente, yo amo a mi prójimo, claro, porque yo amo a mi familia, yo amo a los que van a mi congregación, yo amo a los que son cristianos o creen en Cristo como yo amo a esa gente. No, pues no, le dejo una tareita a todo el mundo. Por eso le digo, tengan la Biblia en la mano. Lean lo que dice Mateo capítulo 5 versos 43 al 48. Se las dejo de tarea. El Señor Jesucristo dice a tu prójimo. Tu prójimo es todo mundo. Tienes que aprender a amar al que no piensa como tú, al que no se congrega como tú, al ateo, al que es agnóstico, al que de pronto tiene tendencias sexuales diferentes a la tuya, al que de pronto, etcétera. Y amar no es besitos y abrazos, no es no y te amo, no. Amar es saber desearle el bien al prójimo, jamás desearle el mal. Jamás imponerle tu creencia, tu doctrina, tu fe o lo que tú creas. Porque cuando tú le impones a la fuerza algo a alguien, le rompes su libertad y eso no es amor. Así como un padre a fuerza quiere imponerle
a un hijo algo, no, tú solamente le enseñas a través del ejemplo. Ya el hijo verá si lo sigue o no lo sigue. Pero imponiéndolo a la fuerza nunca es nada bueno. El Señor Jesucristo nunca impuso nada. El Señor Jesucristo no le dijo a la mujer samaritana, y tú que eres una mujerzuela fácil, barata, vas para el infierno porque los esposos que tienes ni siquiera son tus esposos. Él no le dijo eso a ella. A la mujer que iban a apedrear porque supuestamente había adulterado. ¿El Señor Jesucristo acaso dice en la Biblia que llegó y, ah, no, y tú, mujerzuela, barata, pecaminosa, impura, te vas al infierno y vamos a agarrar las leyes políticas para que te condenen si tú decides pensar diferente? No, Él fue y la protegió y le dijo, el que sea libre de pecado que lance la primera piedra. ¿A quién reprendía el Señor Jesucristo? ¿A quién reprendía? Y está escrito aquí en este libro, a los religiosos extremistas. Ellos son los que reprende el Señor Jesucristo en la Biblia y hoy en día también lo reprende. Porque quedó un escrito, quedó un reporte escrito donde ya sabemos lo que quiere Dios de nosotros. Amar al prójimo es nunca desearle el mal a alguien, imponerle nuestra creencia o nuestra fe, sino saber aceptar el hecho de que de pronto no piensan como nosotros, pero le vamos a desear lo mejor y que Dios algún día les permita conocer su verdad y en cualquier proceso que se encuentren de su vida, en cualquier situación, pues que Dios pueda de alguna manera extender su mano y tener misericordia de ellos. Eso es amar al prójimo y sentirlo de corazón. Y mucha gente no acepta esto porque pues es difícil, Elías. Pues claro, yo soy partidario y siempre me van a escuchar diciendo que todo lo que vale la pena en la vida nunca va a ser fácil. Que los caminos de Dios, como los caminos del emprendimiento, como los caminos del crecimiento, siempre nos van a sacar de la zona de confort. ¿Sí me entienden? El tú saber amar a tu prójimo, como lo acabo de explicar y como lo dijo el Señor Jesucristo, requiere que tú salgas de tu zona de confort, porque es muy fácil sentarte nada más a seleccionar a quién puedes amar. Por eso les dejé la tarea de leerse en Mateo 5, 43 al 48. Eso es muy fácil. Requiere mucho esfuerzo, desarrollo mental, espiritual, personal, el poder saber aplicar este mandamiento en nuestra vida. Amar a tu Dios a través del amor al prójimo cuando aprendes a amarte a ti mismo. Por eso es el gran mandamiento. Por eso es que este gran mandamiento supera que si me congrego, que si no me congrego, que si ayuno, que si como cerdo, que si oro a las 3 de la mañana, que si yo no fumo, que si yo no hago drogas, que si mi preferencia sexual, que si la mujer que quiere usar su cuerpo, hacer con su cuerpo cierta cosa, que supera todos los mandamientos, todos, porque el Señor Jesucristo dijo que sobre estos mandamientos que son amarás a tu Dios, al amar a tu prójimo como a ti mismo, sobre esto no hay nada mayor, no existe nada superior, no existe nada que sea más importante. Nada. Es que Pablo dijo, Pablo no es el Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, Pablo no es el fundamento, Pablo no es el cimiento. Lo acabamos de leer. En Primera de Juan 4, versos 17 al 21, vamos a culminar el tema del gran mandamiento con algo que estaba pasando y que hasta la actualidad sigue pasando. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Rápidamente vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan aquí. Miren que la verdadera perfección, por eso dice en el 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, viene del amor, valga la redundancia. La verdadera perfección surge del amor. ¿Por qué? Porque hoy en día los cristianos fanáticos religiosos viven con tantos legalismos que temen pecar. Ay, hay tanto temor en ellos que si hago, que si no hago, que Dios me va a condenar, que el rapto, que esto, y están llenos de miedos.
Entonces dice aquí el apóstol, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando tú aplicas el gran mandamiento en tu vida, que es el amarás a tu Dios, al amar al prójimo, al amarte a ti mismo, cuando tú lo aplicas fervientemente y lo sabes ejecutar en tu vida, al adorar a Dios de corazón, como lo hablamos al principio, con fe y de corazón, al no depender de cuatro paredes, si vas está bien y si no vas tan bien, y al no poner tu fe en seres humanos, sino aprender a ejecutar estos pasos, entonces nunca vas a tener desconfianza en el día del juicio. Hoy en día la gente está asustada del día del juicio, es que viene el día del juicio, ya viene el día final, el apocalipsis, y tienen miedos, ¿por qué? Porque tienen cola que le pise. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pero cuando tú aplicas el verdadero amor, tú no tienes miedo. ¿Ven? Por eso es que amar al prójimo, amar a Dios a través del amor al prójimo, al amarse a sí mismo es tan importante. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Cuando existe el amor, que acabamos de leer en el Gran Mandamiento, no hay forma de que quepa el miedo. No hay forma de que quepa el temor. Porque el amor echa fuera el temor. Cuando existe ese amor y lo aplicamos en nuestras vidas, no hay temor que valga. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí es donde está hablando de la perfección que tantos dicen que es que la Biblia dice que seamos perfectos. Sí, en el amor hay que ser perfectos. ¿Qué más dicen? Versículo 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces ya vimos que la perfección viene del amor, pero desafortunadamente aquí el apóstol está escribiendo a la iglesia porque estaba plagada de debates, ¿ok? Estaban plagados de debates teológicos y moralistas, como hoy en día. Que es que yo aplico esto, que es que yo hago la Biblia así, que es que yo hago el muro de Jericó, que yo hago el caminata, que yo hago el ayuno de 40 días, que yo no adultero y que yo soy así, que yo soy más, mi moralidad está intacta y se creen puros. Se creen puros, 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 así como los que estaba reprendiendo el apóstol Juan en esta carta. Pero eran tan puros que rechazaban a sus hermanos en la fe. Entonces miren por qué estamos hablando de este capítulo después de haber visto el gran mandamiento. El gran mandamiento nos mandó a amar al prójimo. Amar al prójimo no es señalar, porque ya entendimos que señalar y juzgar a alguien no es amar al prójimo. Cuando tú juzgas a otros por sus pecados, ¿ok? No estás amando porque pues tú quién eres para juzgar a otro. Tú desarróllate tú, preocúpate por tus imperfecciones. Cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos, el adúltero, el que lleva una vida religiosa y aparentemente santa, pero de pronto es ladrón, es adúltero, es mentiroso, es estafador, es lo que sea, ¿cierto? Él dentro de sus pecados no los acepta, no los admite, no se perdona, no se acepta, no se trabaja en sí mismo, pero rápidamente identifica al que tiene los mismos pecados que él y lo juzga. Eso es lo que pasa. Lo juzga con la misma vara que debe de ser juzgado, que también está en la Biblia. Por eso ven tantos religiosos señalando y juzgando, imponiendo, y eso le quieren meter la fe a la gente a la fuerza y meterle su adoctrinamiento a la fuerza, pero es que es impresionante lo que estaba pasando aquí. Pero entonces, ¿qué acontece? El Señor Jesucristo nos amó, nos mandó a amar al prójimo. El prójimo es el creyente, el que no es creyente, el ateo, el agnóstico. El prójimo es el prójimo, el que tienes al ladito, ese es tu prójimo. Imagínense que no pueden amarse ni entre ellos mismos, siendo cristianos creyentes. Aquí lo que estaba pasando con el apóstol Juan. Ni siquiera los mismos creyentes se podían amar entre ellos mismos y estaban supuestamente dentro de la misma sombrilla religiosa, amando al mismo Dios y en la misma creencia. Imagínense esa hipocresía, esa paradoja, esa situación. Cualquier parecido a la realidad, mi gente, es pura coincidencia. Pero lo que pasó en ese entonces sigue pasando hoy en día. ¿Y por qué sigue pasando hoy en día? Porque desafortunadamente muchas congregaciones o denominaciones seleccionan partes de la Biblia, generan sus propias doctrinas para poder que la gente nada más haga caso a lo que ellos dicen y dependiendo de su selectividad de enseñanzas, pues adoctrina a la gente a que obedezcan ciegamente a lo que ellos dicen sin aplicar esto.
Porque no conviene, que fue lo que yo aprendí tantos años después, porque no conviene enseñar el gran mandamiento como se los acabo de explicar, como está escrito en la Biblia. ¿Por qué no conviene? Porque entonces la gente no tendría por qué estar escuchando la única palabra del único apóstol, de la única pastora, del único pastor, o someterse a una doctrina X, porque cuando tú aplicas el gran mandamiento, pues no requieres tantos ritos y legalismos y tantas curvas y tantos permisos. No requieres entender lo que les acabo de hablar del gran mandamiento, no requiere, no es física cuántica, mi gente. Es un mandamiento muy fácil de comprender, pero muy difícil de aplicar, porque depende completamente de la disposición que nosotros tengamos de salir de nuestra zona de confort, de crecer y ponerlo en práctica. Y lo que yo quiero con esto, mi gente, es que apliquen ese gran mandamiento. Trabajen primero en amarse ustedes mismos. Vuelvo y repito, no es aplaudir que somos pecadores y que si yo hago el mal, pues yo me voy a amar y voy a seguir haciendo el mal y no acepto. No. Aceptarte es poder comprender que lo que se hizo y perdónate. Perdónate porque tú eres el primero que debes perdonar tus falencias, tus errores. Al aprender a perdonarte y al aceptar la situación y la condición en la que estás, cuando la aceptas, aceptar no es bravo, aceptar es decir, soy consciente de que yo estoy haciendo esto, esto y esto. Entonces, al aceptar esto, puedes pedir perdón y si no tienes la forma de pedir perdón, pues tienes la forma de mejorarte y de crecer y de cambiar, bien sea con tus acciones, bien sea con tus pensamientos, en lo que estés pasando. Y también involucra lo físico, mi gente. No crean que lo de la salud y lo de los hábitos alimenticios y el ejercicio se hace a un lado, no, porque pues si tú no te cuidas, estás agrediendo contra tu templo, entonces tampoco te amas. Cuando te amas a ti mismo, entonces puedes amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo, Elías? Pues amar al prójimo es siempre tener paciencia con quien tengas a tu lado, es no discriminar por color, sexo, raza, preferencia sexual, acciones, decisiones que la gente tome, no es discriminar, ni juzgar, ni condenar, ni señalar. Al contrario, es poder tener misericordia con todos, piedad, misericordia. Eso es amor. Orar por ellos, desearles lo mejor. Cuando tú sabes amar al prójimo, lo vas a notar. Y cuando cumples esto, aprendes a amar a Dios. Esa es la única forma de verdaderamente amar a Dios. Por eso digo, Juan, si tú no amas a quien puedes ver, no puedes decir que amas a Dios a quien no puedes ver. Es imposible. El que te enseñe lo contrario a esto te está mintiendo. El que te enseñe lo contrario a esto, pues está en contra de la Biblia porque lo acabamos de sacar de la misma Biblia. Y el objetivo es que esta humanidad no requiere legalistas y fariseos. Ya existieron en la época de Jesús, han existido, porque en el nombre de Dios la gente justifica su maldad, su discriminación, sus agendas personales, pero pues nosotros somos la diferencia y eso es lo que queremos aprender, lo que queremos aplicar y lo que queremos compartir y enseñar. Vamos a cerrar esta sesión con una oración. En esta oración vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedir que nos permita cimentar este conocimiento y por último, pues también cualquier petición que ustedes tengan en su alma, situación que estén pidiendo a Dios, pues sean libres de expresarla en donde aquí donde están ustedes y la gente que vaya a ver la grabación, pues aprovechen y también entre todos, donde hay dos o tres orando, predicando, hablando, compartiendo, pues ahí va a estar la presencia del Señor, ¿vale? Oremos. Dios santo y todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, hacedor de maravillas, fundador de la vida, cimiento de nuestra fe. Ante tu presencia agradecemos este espacio para poder meditar en tu palabra, para poder disfrutar del conocimiento escrito que nos has dejado para edificar nuestra vida y de paso te pedimos nos permitas interiorizar, es la palabra correcta, interiorizar este conocimiento para que podamos sembrarlo, nutrirlo y aplicarlo, que no quede solamente en teoría, que se convierta en hechos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, y que esos frutos se conozcan, no por pura palabrería, sino porque nuestras acciones van a hablar más fuertes que nuestras palabras, que nuestro ejemplo ilumine la vida de mucha gente que está buscando tu presencia, porque hay mucha división y mucha
tristemente mucha controversia en estos tus caminos. En este momento pedimos por cada una de las peticiones de los corazones de aquellas personas que están pidiendo, Señor, algo específico, puede ser físico, económico, material, de salud, sentimental, puede ser de pronto espiritual, puede ser un vacío, una depresión, una tristeza, sea la situación que sea. Todopoderoso, te pido que extiendas tu mano, inclines tu oído y tu manifestación se haga presente en sus vidas para gloria y honra de tu nombre, porque solamente tú puedes cumplir y hacer de esto, de esa petición, una solución y traer bendición a la vida de quien sea. Quien de pronto no entienda por el proceso en que está pasando, ayúdale a entender. Quien de pronto pida fe, Señor, yo sé que le vas a poner situaciones para que su fe se ponga a prueba, pero dale el conocimiento para que entienda que así se aprende a tener fe. Que tú no instalas chips mágicos, que tú no haces magia en la gente para que reciba ese crecimiento de la nada, sino que tú nos pones procesos y esos procesos nos edifican y nos construyen. Pero en ese momento de construcción y en ese momento de desarrollo que es incómodo y a veces doloroso, pedimos tu misericordia y tu piedad y tu sabiduría, porque solo contigo todo es llevadero. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, mi gente, mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.